Buenas noches a todos. Encantados de tenerlos nuevamente en estos seminarios de formación de Patria Unida. En las últimas décadas, la izquierda y el progresismo han ido acelerando aceleradamente, esa es la realidad, y poco a poco han ido conquistando espacios de poder, implementando acciones que censuran al que piensa distinto, dividiendo con odio a la sociedad e imponiendo sus ideas que tienen como objetivo la destrucción de nuestra civilización, arrebatándole al ser humano tres conceptos fundamentales que le dan sentido de pertenencia y que le dan trascendencia: religión, patria y familia. Creemos que somos corresponsables de los tiempos que nos han tocado vivir y como fundación asumimos esa responsabilidad para poderles otorgar a ustedes un espacio de formación con valores, con propuestas, con principios y con ideas claras que nos sirvan para custodiar juntos y defender los valores trascendentales, el bien, la verdad y la belleza, y así poder defender a nuestro querido México del avance del globalismo impositor, del socialismo y del ultraliberalismo que tienen como objetivo la destrucción del ser humano. Y sabemos que para dar la batalla cultural y la guerra antropológica que estamos viviendo, es fundamental tener los conceptos claros, tener los argumentos filosóficos, teológicos, antropológicos, jurídicos, científicos, políticos y culturales. Y por eso este primer trimestre lo dedicaremos al estudio completo de la dignidad humana, de la esencia de la batalla que estamos dando, de la persona. Y para eso hoy nos acompaña una persona muy especial, el maestro Mario Zambrano González, maestro, muy agradecidos desde Patria Unida que nos haya dado la oportunidad de poder aprender de usted en este primer webinar. Él es casado con 5 hijos, licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad de Navarra, España, que concluye ahí los estudios en Filosofía y Teología. Obtuvo el título de máster en bioética con la máxima calificación summa cum laude con la tesis Eutanasia, análisis desde la bioética personalista. Cursó el diplomado en bioética, fue convocado por el Instituto de Formación y Actualización Judicial en el Tribunal Superior de Justicia. Participó en la mesa panel sobre eutanasia, cuidados paliativos y voluntades anticipadas, convocada por la Barra de Abogados de la Ciudad de Chihuahua. Cursó el diplomado en bioética en la Universidad Libre Internacional de las Américas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado, donde para obtener el grado de académico desarrollará la tesis titulada Persona, Centro de la Reflexión Bioética. Es miembro del Círculo Stein de la Universidad Autónoma de Chihuahua, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro de la Asociación de Médicos por la Vida y fundador de la Academia de Artes Liberales Edith Stein, donde en asociación con el Centro de Formación e Investigación Social, CEFIS, imparte diversos cursos de formación, antropología, ética y sociología, y en los que próximamente les estaremos haciendo llegar a ustedes información para que cada uno se empiece a especializar y ampliemos este primer webinar que tendremos. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Es para nosotros un honor tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado aquí de estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Adelante, todo suyo el micrófono para los que se han estado conectando. El maestro empezará con una exposición. Si quieren, abajo en el chat pueden irnos mandando las preguntas y conforme va la presentación las iremos respondiendo. Así es. Bueno, para hacer esto un poco más ágil, sobre todo para mí, porque como a los filósofos nos encanta andar divagando en todos los temas habidos y por haber, voy a seguir una presentación. Espero no sea muy, ¿cómo podríamos decir? Muy molesta para ustedes para ir siguiendo la lectura y la exposición. En general, lo más importante está escrito. Yo simplemente me limitaré a partir de lo que está escrito a hacer algunos comentarios. Digo, no está todo escrito, pero lo más importante, las líneas, al menos como de exposición, que luego uno puede ir profundizando, las puede tener en la presentación. Esta presentación yo se las envié aquí a las organizadoras, entonces si alguien la requiere, o bien me la pide a mí, o bien la pide aquí a Patria Unida. Entonces, cualquiera de las dos maneras, aquí está la presentación, ¿no? Bien, pues el tema que nos toca el día de hoy es dilucidar qué es la persona, ¿no? Es un tema difícil,
Ahorita, justo antes de entrar ya a pantalla, les comentaba aquí a las organizadoras que para mí es muy fácil hablar 10, 12, 15 horas sobre qué es la persona, pero 40 minutos, decir en 40 minutos qué es la persona, es una tarea titánica, o sea, porque tienes que decir lo fundamental en breves palabras y bien claro, ¿no? Pues los filósofos regularmente no nos, no nos favorece esa claridad en breve, ¿no? O sea, brevior, clarior, ¿no? No somos muy así, ¿no? Entonces, bueno, eso es una introducción a la antropología filosófica. A partir de aquí, les digo, voy a señalar algunas líneas de acción que ustedes pueden ir investigando o bien me pueden ir preguntando y yo les voy dando alguna guía más profunda de estos temas, ¿no? Bueno, lo primero que todos captamos, vamos a ir, en lugar de entrar directo al tema de la persona, vamos a ir de abajo construyendo los cimientos para llegar al concepto de persona. ¿Okay? Entonces, no se me desesperen mucho, pero llegaremos a ello. Allá por el minuto 40 llegaremos a la persona, ¿no? Entonces, es evidente para todos, o sea, que lo primero que captamos cuando observamos la realidad, porque esto es importante, observar la realidad, la filosofía parte de observar la realidad, lo primero que observamos es que todas las cosas, lo que sea, es y es algo. O sea, esto es un principio de realismo básico. Todas las cosas son y son algo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es evidente que lo que primero captamos es que las cosas son, es decir, tienen un ser, tienen una consistencia ontológica, ¿no? Y son algo, una esencia específica. Y por esencia específica, nombrémoslo como ustedes quieran. Vemos un libro, vemos una serpiente, vemos una jirafa, un perro, una piedra, lo que ustedes quieran, ¿no? Es una esencia específica, está especificada en algo. No es un animal en general, sino es un animal especificado en qué especie, ¿no? Un león, en este caso, ¿no? Sin más. Esto me parece que no es muy complicado de captar y aquí empezamos con una palabra ya un poco más extraña, ¿no? La esencia es lo que hace que cada cosa sea lo que es. Es decir, que un perro es perro o un gato es gato porque tienen la esencia de perro o la esencia perruna y la esencia felina, por así decirlo, ¿no? Catuna, no sé, no existe esa palabra, pero para que se den una idea, ¿no? O sea, es perro porque tiene la esencia de perro. Y puesto que es un perro, se va a comportar como perro. No puede no hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es su esencia y tiene unos límites que se los está marcando la propia esencia, por eso dice esencia especificada, ¿no? Y el gato tiene unas funciones que no va a realizar el perro, porque es una esencia distinta, ¿sí? Digamos, son animales, es un género, o sea, es una comunidad, un reino, por así decirlo en términos biológicos, es un reino, pero específicamente cada especie es distinta una de otra. Incluso casi podríamos decir materialmente, cada especie, cada elemento de la especie, cada individuo de la especie es distinto de otro, ¿no? Y son incomunicables. Ahorita veremos un poco más adelante qué significa esto de incomunicables. Es importante. Entonces, la esencia es lo que hace que cada cosa sea lo que es. Y el ser humano tiene una esencia específica. Es decir, tiene un cuerpo humano, que es distinto a todos los demás cuerpos, y tiene un alma, perdón, o una forma humana, que lo hace ser humano y no otra cosa, ¿no? Entonces, con esta mera observación distinguimos al menos 4, porque es lo que percibimos en la realidad, percibimos 4 mundos o 4 maneras de ser distintas de la realidad, ¿no? Tenemos el mundo mineral, ¿no? Las piedras, el oro, la plata, todos los minerales que lo único que tienen es la pura materialidad, ¿no? Son solo materia, ¿no? Luego tenemos un segundo grado, que es un poco más real en el sentido de que tiene un grado de ser mayor, que es el vegetal, y tiene algunas funciones distintas del mineral. Tiene todo lo mineral, tiene un cuerpo, una materia, pero aparte tiene, por ejemplo, lo que llaman los biólogos la asimilación, es decir, puede asimilar nutrientes, come y bebe, pues, lo que solemos decir, come y bebe, ¿no? Y además tiene movimiento. Y ustedes pueden decir, oye, pero yo nunca he visto un árbol caminar. Bueno, no, es que el movimiento no es solamente local, ¿no? Es movimiento de crecimiento. Es decir, se mueve verticalmente, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hacen los vegetales, ¿no? Un animal, por ejemplo, tiene
todo lo anterior, lo del mundo mineral, lo del mundo vegetal, es decir, asimilación, crecimiento, pero además tiene unas cosas distintas, unas propiedades distintas. Y en ese sentido, por ejemplo, los animales sienten. Sí es verdad que los animales sienten, perciben. ¿Por qué sienten? Porque perciben por los sentidos. Eso es sentir, percibir por los sentidos, ¿no? Entonces, los animales, algunos tienen una vista mucho mejor que la del humano, un olfato mejor que el del humano, pero en general tenemos entre todos los 5 sentidos, ¿no? Y a través de esos 5 sentidos percibimos la realidad y nos adecuamos a la realidad que tenemos delante, ¿no? Además, tienen memoria los animales, por eso cuando llegas a darle comida a una mascota que tengas, sale corriendo, o sea, si es un perro, yo tengo un perro, sale corriendo a donde habitualmente le suelo poner la comida. ¿Por qué? Porque tiene memoria. No es que sea inteligente, tiene muy buena memoria, ¿no? Y entonces, además de todo esto, tiene el movimiento local, ¿no? Y finalmente tenemos al ser humano, que no es como los ecologistas nos quieren vender ahorita, que ahora está muy mal dicho que el ser humano es la cumbre de toda la realidad, o al menos de la realidad visible, sino que para evitarnos esto, poner como una pirámide y arriba el ser humano como dominando todo, hay que ponerlo todo como si todos fuéramos dentro del mismo. No, hay que tener mucho cuidado en eso porque entonces seremos uno más de todo y como todas las especies son, podríamos decir, son descartables en pos, o un individuo es descartable en pos de la especie, pues si el ser humano es un miembro más de toda esta realidad, un individuo puede ser descartable por el bien de la especie. ¿Sí? Entonces, no es verdad que somos todos iguales. Y esto ahorita lo vamos a dejar muy claro más adelante. Pero ahora bien, desde tiempos de Aristóteles, siglo IV, V antes de Cristo, tercero antes de Cristo, hablamos de que estos 3 que tenemos aquí resaltados con colores se les llama seres vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué se les llama seres vivos? Porque tienen vida, pero formalmente se les llama seres vivos porque tienen un alma. Entonces, el alma de los vegetales se llama alma vegetativa. El alma de los animales se llama alma sensitiva. Y el alma del ser humano se llama alma racional. ¿Qué los distingue? Lo que acabo de decir. Al ser humano, ¿qué lo distingue todavía más? Que tiene inteligencia y que tiene voluntad. Y que a partir de la inteligencia y de la voluntad tiene que dominar todo lo demás. Es decir, los animales tienen instintos, puesto que el ser humano tiene inteligencia y tiene libertad, por tanto, no ha de tener instintos. Si se deja llevar por sus instintos, entonces no es plenamente un humano. Y esto ya lo decían o sea, no es que no sea humano, sino que no se comporta como un ser humano. Eso ya lo decía Platón, ¿no? Y lo decía Aristóteles. Si te dejas llevar por tus pasiones, eres idéntico a una bestia. Así de sencillo, ¿no? Entonces, y esto paréntesis cultural, esto tiene mucho que ver con la formación de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Porque ahorita muchos papás, conozco muchísimos papás, que cuando les hablamos de estos temas, ya sea en alguna reunión o lo que sea, que no, es que yo a mi hijo yo le di permiso de que si va a tener relaciones, pues por lo menos que lleve un preservativo. No, ¿por qué no? Porque entonces le estás diciendo que él no se puede contener, que su voluntad está dominada por sus pasiones y que su sexualidad está tan desordenada que no puede su voluntad subordinarla. Es decir, ordenarla, más bien subordenarla, es decir, ordenarla donde va. Ahorita no es un curso sobre esto, pero esto nos da una idea por ahí, ¿no? Ahorita lo veremos más adelante. Entonces, el ser humano tiene esa jerarquía y esto nos ayuda a entender plenamente al ser humano. Tiene que ordenar desde la inteligencia y la voluntad toda su constitución ontológica, ¿no? Todo lo que el ser humano es. Pues bien, para ser humano, para ser un miembro de la especie humana, por así decirlo, es menester participar de la esencia humana, que es lo que acabo de decir, poseer un cuerpo específicamente humano y un alma racional. En el momento en que biológicamente se ve un individuo con estas características, entonces estamos en presencia de un ser humano. Biológicamente esto es así, no hay ninguna, ¿cómo podríamos decirlo? No hay ninguna dificultad científica en afirmar esto. La embriología es muy clara, hay un libro que se estudia en la Facultad de Medicina, di clase en la Facultad de Medicina hace unos años, los temas de bioética, y hay un libro que es el Embriología de Moore, que se sigue estudiando.
Página 35 dice, en la parte de abajo, o sea, me sé exactamente dónde está porque tuve muchas discusiones sobre esto, sobre el aborto y todo lo demás, ¿no? Página 35, abajo, dice, el ser humano empieza en la fecundación. Punto. No es discutible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el ser humano se constituye como un nuevo ser de la especie humana. Que en ese momento, y es lo que sigue a continuación, en ese momento no tiene, como nosotros, por ejemplo, o espero que muchos de nosotros, ¿no? El uso de la razón, ¿no? Algunos a estar dormido, más de uno de mis hijos está dormido, una de mis hijas está dormida, entonces no tiene en este momento la razón en acto, no está haciendo actos racionales, ¿no? No hace actos volitivos, y sin embargo no deja de ser persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como el concepto de persona ha derivado, sobre todo de la edad moderna en adelante, se ha ido tergiversando lo que es el ser humano. Hay un filósofo australiano, y es importante decir que es un filósofo utilitarista, es decir, que mientras me venga bien a mí o a unos cuantos, pues el bien de los demás, pues, mientras la mayoría, pues, ¿no? Ya no me voy a detener mucho porque me caen mal los utilitaristas en general, ¿no? Entonces, este filósofo sostiene que un cerdo adulto es más valioso que un bebé humano. Es decir, mi hijo, el más chico, tengo 4 niñas y un niño, mi hijo, el menor, tiene 1 año y 1 mes. Entonces, él sostiene que un cerdo adulto es más valioso que mi hijo. Entonces, a mí me duele, ¿no? O sea, yo no sé si él tenga hijos para sostener esto, pero este es el texto, ¿no? Está sacado de un libro que se llama Ética Práctica. Entonces, este lo pueden conseguir, lo pueden descargar online, o sea, lo pueden consultar ustedes. Y está más o menos en la página, depende de la edición que consigan, 122 a la 169, dependiendo la edición que consigan. Yo tengo las dos, entonces están en la 122-23 o en la 169. Entonces, allí dice lo siguiente: un bebé de 1 semana de vida no es un ser racional y autoconsciente. Entonces, échate esa, ¿no? Y hay muchos animales no humanos cuya racionalidad, autoconciencia y capacidad de conocer y de sentir, etcétera, supera la de un bebé humano. Esto es verdad. Es verdad. Hay animales, bueno, una de las definiciones que se acuñó por los griegos para referirse al ser humano es un animal racional. Por eso ahorita hablan de animales no humanos, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, mi perro tiene una capacidad de conocer y de sentir que mi hijo de 1 año. Pero eso no significa que mi hijo no sea un ser racional. Ahorita veremos por qué esto es falso, ¿no? En fin, sigue el texto y lo que me interesa es la última línea, ¿no? La vida de un bebé recién nacido, es decir, 2, 3 días, incluso hasta la de 1 año, como dice aquí, más aquí, incluso hasta la de 1 año de edad. La vida de un bebé recién nacido es de menor valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. Y estas ideas, digo, es un filósofo utilitarista. Entonces, estas ideas llegan a las facultades de medicina, por ejemplo, o a los políticos, y entonces viene la Suprema Corte de Injusticia de la Nación que tenemos aquí en México y que nos dice, no, hombre, yo no sé qué es persona, pero mientras tanto el derecho al aborto está bien. O sea, es una tontería, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir eso, no? Entonces, siendo así, Peter Singer hace esta afirmación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Hay que sostener que todo ser humano es persona. ¿Okay? Hay un reduccionismo antropológico en Peter Singer en donde él afirma que solo es persona quien realiza actos propios del ser personal. Yo diría, pues, un sujeto que realiza actos propios de un ser personal, pues ha de ser persona. Pues sí, seguramente. Pero no es verdad del todo esta primera palabra. Solo es persona quien realiza actos propios del ser personal. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas no realizan los actos propios del ser personal. Por ejemplo, ¿qué sucede? Acaba de decir Peter Singer que un bebé no tiene autoconciencia, ¿no? No es consciente de la realidad que le acontece, ¿no? En este momento, un bebé de 1 día, 2 días de nacido.
¿Qué sucede cuando una persona es operada? Con anestesia y le duermen la conciencia, literalmente. Es decir, lo duermen y no es consciente de lo que le están realizando, por eso no siente dolor. Entonces tendríamos que seguir con la afirmación de Singer, tendríamos que decir que antes de la operación, este individuo que es Peter, ¿no? Este es Peter. Entonces Peter, antes de la operación, es persona. Pero durante la operación no es persona, porque no está realizando acciones, en este caso, autoconscientes, ni racionales, ni volitivas. Pero después de que termine la anestesia, entonces otra vez es persona. Esto es un absurdo filosófico tremendo. ¿Pero qué creen? Que Peter Singer es un tipo que vende libros, iba a decir una palabra, pero me excomulgan aquí en mi casa, ¿no? Es decir, no, o sea, vende muchísimos libros, muchos libros. Y entonces estas ideas van permeando en la gente, porque cuando uno lee un libro, o sea, cuando uno lee, la mente se adecua al texto. Y entonces, si yo leo el periódico, la mente como que se distiende, ¿no? Entonces, pero no tanto como para captar lo que estoy leyendo. Pero cuando uno lee una novela, en general, pues se distiende máximamente. Entonces, todas las ideas van entrando. No sé si recuerdan, por ejemplo, lo del Código Da Vinci, fue tremendo, o sea, hasta libros en contra se tuvieron que escribir porque fue así como, por primera vez alguien escribe la verdad de esto, ¿no? O sea, era falso, todo, prácticamente todo. Pero mucha gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque la mente absorbe toda esa información. Entonces, tantos libros vendidos y tantos libros leídos de Peter Singer hacen que la gente vaya permeando sus ideas. Lo mismo pasa con Nietzsche, lo mismo pasa con todo mundo. ¿Sí? O sea, todo el mundo que escriba, en algún momento, si es leído apropiadamente, puede influir en las ideas de otras personas. Por eso es tan importante la labor que andan haciendo ustedes. Estos webinars, las publicaciones que puedan hacer son importantes, porque si alguien lo lee, tiene información para defenderse. De otra manera, muchas veces no puede defenderse, no tiene los argumentos para defenderse, ¿no? Entonces es importante. Bien, pues nuestro querido Peter fue persona, ya no fue persona y de pronto otra vez es persona, ¿no? Sale la operación y es persona de nuevo. Entonces, se fijan, es un absurdo, ¿no? Entonces hay que afirmar rotundamente que esto es falso. No, se es persona, se es persona. Y fíjense la palabra, se es. No se actúa, no se tiene. Se es persona desde la propiedad del ser. Es decir, yo tengo el ser mío de mí, en cierto sentido mío de mí, en propiedad. Y eso me constituye persona. Y darme cuenta de esto es lo que me constituye en persona, ¿no? Y no se trata de la manifestación de las actividades que yo pueda realizar en el futuro. Potencialmente puedo realizar. Por ejemplo, un ser humano puede dar una conferencia, pero habrá quien no dé nunca una conferencia. Entonces no es persona porque nunca dio una conferencia. No, eso no, la actividad no tiene nada que ver con el ser en ese sentido. O sea, no es para exponer el ser. No te hace ser tu actividad, ¿no? Por eso los medievales acuñaron un importante adagio que es el obrar sigue al ser. Primero eres y después actúas. Ahora bien, a partir de esta idea, el obrar sigue al ser, habría que dar todo un curso de ética. ¿Por qué? Porque según las obras que yo haga, puedo cambiar el ser que tengo. En ese sentido, sí. Esto es lo que se llaman los hábitos buenos y los hábitos malos, los vicios y las virtudes. Por medio de los vicios voy a cambiar mi ser. Y si no, fíjense ustedes, salgan a la calle y observen a una persona que tiene adicción al alcoholismo o a la drogadicción. Cambia todo su ser, su estructura, incluso física, cambia. Pero una persona virtuosa es distinta. También cambia. Pero primero es un ser, una persona que se potencia por las virtudes o se aminora por medio de los vicios, pero no deja de ser una persona. ¿Sí me explico? Esta es la cosa, no deja de ser. El obrar sigue al ser, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión en este punto, una segunda cuestión que es fundamental y seguramente si alguno de ustedes se ha dedicado a debates o a publicaciones o a conferencias sobre la persona,
puede andar un poco más en la estructura del ser. Me interesó mucho el ejemplo de la persona adicta a alguna sustancia. Sí, mira, en ese punto voy a regresarme entonces acá a la página anterior, a ver si puedo. Aquí, el obrar sigue al ser. Yo estaba diciendo que la persona es en propiedad, tiene un ser propio, ¿sale? A partir de ahí se constituye una nueva persona, un nuevo ser. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la embriología nos dice que desde el momento de la fecundación hay un nuevo ser hasta su muerte natural, ¿no? No voy a especificar más eso. Pero luego los medievales dijeron, el obrar sigue al ser. Muy bien. Esto es así por lo siguiente. Se dice que no porque algo ladre es un perro, sino que porque es perro ladra. ¿Sí me explico? O sea, esta parte debe quedar muy clara. Porque es un perro, ladra. Porque es persona, puede pensar. Porque es persona, puede decidir. Ahora bien, si esto queda claro, vamos al mundo de la ética. Esto es el mundo de la antropología. Pasamos al mundo de la ética, donde el obrar sí puede cambiarme en cierto sentido ese ser. No en el sentido ontológico, es decir, no voy a dejar de ser, sino voy a ser un nuevo modo de ser. En ese sentido, un adicto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que por medio de mis acciones libres, y cuando digo libres, es decir, que yo sé lo que pueden causarme y aún así quiero hacerlas, ¿no? Es decir, con advertencia de la realidad y con consentimiento de las consecuencias, advertencia y conocimiento, es decir, conocimiento e inteligencia para decidir, yo lo hago, pueden darse dos cosas. Uno, que lo que yo haga sea bueno o que lo que yo haga sea malo. Sí, y puede ser una ocasión, ¿no? Pero si es repetida esa acción, es decir, un hábito operativo bueno o un hábito operativo malo, entonces tengo un vicio o una virtud. ¿Sabe? Entonces, un vicio que me va a cambiar, me cambia incluso estructuralmente el cuerpo. Me destruye el cuerpo un vicio. Prácticamente cualquier vicio me destruye. Todas las virtudes no solamente no me destruyen, sino que me potencian como persona para ser más feliz, para alcanzar la plenitud a la cual estoy hecho, a la cual estoy llamado, ¿no? Esas son las virtudes. Virtud viene de vir, que es la virilidad, porque antiguamente, mundo griego, mundo romano, las virtudes eran de los hombres, de los vir romanos, ¿no? Entonces de ahí viene virtud, fuerza, fortaleza, ¿no? Entonces toda persona que realice sus virtudes se potencia. Y entonces un ejemplo, aquí paréntesis literario, si alguien quiere potenciarse como persona, si alguien quiere decir, bueno, ¿y cómo le hago para ser mejor persona? ¿Hay un manual para ser mejor persona? No hay, pero hay alguno que te puede ayudar mucho, que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro fantástico. No sé si han visto la película de Gladiador, ¿no? La película Gladiador sale el emperador Marco Aurelio, que luego se queda a su hijo, que va a ser Cómodo, y el de toda la película, ¿no? Bueno, Marco Aurelio, ese emperador, el que Cómodo mata en la película, es el autor, es un filósofo que escribe un libro. Bueno, no escribió un libro para nadie, lo escribió para él, eran sus pensamientos. Entonces él decía, si yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Como dicen ahora los libros de autoayuda, ¿sí? La mejor versión de ti mismo. Bueno, si quieres llegar a la excelencia humana, ese es un gran libro, Las Meditaciones de Marco Aurelio, para ser una persona potencialmente buena. Ahora, dices tú, está muy difícil. ¿Cómo le hago para leerle a mi hijo que tiene 16 años? Perfecto, léete la Odisea de Homero. La Odisea de Homero tiene las 4 virtudes fundamentales que todo ser humano necesita para ser plenamente feliz, que son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y están encarnadas en diversos personajes, pero están las 4 allí. Entonces, el libro de la Odisea, aparte de ser sumamente atractivo, porque es como un libro de aventuras y el regreso de Ulises después del caballo de Troya a Ítaca, que dura 10 años en regresar, pues la fidelidad a su esposa, por ejemplo. No hace caso a las sirenas. Ahí tienes 2 grandes libros para ser buena persona, ¿no? Para entender que el obrar que sigue al ser, para potenciar a ese ser y no destruirlo por medio de ninguna otra, de ningún vicio, ¿no?
Bien, ahora sí, seguimos. Todos seres persona. Hay una nueva confusión. Esta sería la primera, confundir que persona es solo la que realiza y no la que es, ¿no? Y la segunda sería esta, confundir el acto y la potencia. Esto es bien común, que hay una confusión cuando gente que no es filósofa utiliza las nociones de acto y potencia. Voy a explicarlas y después veremos en qué consiste la confusión. La noción de acto y potencia, decía Aristóteles, para darnos una idea, Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, para que conozcan el contexto histórico, ¿no? Y la edad en la que está escribiendo Aristóteles. Entonces, Aristóteles dice que él termina una discusión filosófica de mucho tiempo, que era, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? Entonces, había un filósofo que se llamaba Heráclito y le llamaban el oscuro. Imagínense ustedes cómo escribía, o sea, no por el color de piel, sino por cómo escribía, que nadie le entendía, el oscuro, ¿no? Ya llegó Heráclito el oscuro, y entonces nadie le entiende, pues sí, que hable y que diga lo que quiera. Pero hay una frase que es bien famosa y todo mundo la conoce: nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. Ah, yo la había escuchado hace mucho. Bueno, es de Heráclito. Entonces él decía que la realidad es constante cambio. Y es verdad, o sea, uno observa la realidad y ve que ahorita estamos en invierno y luego vamos a estar en verano y luego vamos a estar en primavera y bueno, las estaciones tal como siguen, ¿no? No es invierno, primavera, verano, otoño, invierno y sigue, ¿no? El agricultor tiene que conocer estos cambios climáticos para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, ¿sí? Si uno observa un álbum fotográfico de suyo, personal, se da cuenta que, mira, pues aquí nací y luego fui creciendo. Mira, qué fea nariz tenía. Mira, antes usaba brackets. Y entonces va dando su cuenta y va viendo que va cambiando, ¿no? Entonces uno le da la razón a Heráclito. Dice, es verdad, la naturaleza del mundo es cambiante. Siempre está cambiando. Entonces llega un filósofo y como es normal, o sea, si un filósofo va a criticar a otro, va a decir lo contrario, ¿no? Entonces llega otro filósofo que se llama Parménides y dice, no, esto es falso, la realidad es estática. Dice, ¿cómo? Sí, ¿qué fue lo que cambió cuando viste tú, ahora, si viviera ahorita, ¿no? Si tú ves tu álbum fotográfico, ¿qué fue lo que cambió? Cosas accidentales. Cambió tu cuerpo, cambió tu estatura, el largo del cabello, es decir, cambiaron pocas cosas en realidad. Pero ¿quién es la persona que cambió? Tú, siempre fuiste tú. Entonces dice Parménides, esto significa que la realidad, el cambio es aparente porque la realidad es estática, siempre está. Y entonces había una discusión entre si la realidad es estática o es cambiante, pero uno observa las dos cosas y entonces uno está como, pues ¿a quién le hago caso, no? Entonces llega Aristóteles y dice, bueno, es que son las dos, pero de modos distintos de ser. El acto es lo que permanece, por ejemplo, en el álbum fotográfico, eres tú que permanece, y la potencia es esa capacidad de cambiar que tienes tú en el futuro. Ahora, a lo mejor esto está muy complicado, pero vean este ejemplo, ¿no? Tenemos una semilla, ¿no? Y luego tenemos hecha una raíz y lo va creciendo. Entonces, el acto es la cosa en sí en cada momento determinado. Esto está en acto, pero una cosa respecto a la que está a la derecha está en potencia de ser aquello. Si no ocurre nada extraño, estoy en potencia de alcanzar aquello. ¿Sí se entiende? La potencia es la capacidad de ser algo que está dentro de mi esencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un mono no está en potencia de ser humano. Un mono no está en potencia de ser humano. Hay un artículo que escribió, no recuerdo quién es la persona, pero que dijo, si el día de hoy, por ejemplo, imaginemos que Robinson Crusoe llega con Viernes es un perico, ¿no? Pero si llega con un chimpancé, la evolución dice que en el futuro, ese chimpancé o ese orangután, simio o lo que sea, ¿no? Se convertirá en una persona, ¿no? Pero si después de un tiempo llegamos ahí, quedan en la isla en puntos distintos y nunca más se vuelven a ver, al cabo de un tiempo, si observamos a Robinson Crusoe, vamos a encontrar que Robinson Crusoe ha adecuado la realidad para su conveniencia, para vivir él. Construye una casa y está pensando a lo mejor construir un barco para irse de ahí, una barca, ¿no? Para irse de ahí.
Pero si vamos a ver a Viernes, el simio que había también desembarcado con él, pues lo veremos en los árboles, comiendo y alimentándose de los frutos. Es decir, digo, claro, si hay un defensor de la evolución, evidentemente va a decir, sí, pero la evolución es en millones de años. Bueno, no es contrastable, ¿no? O sea, el método científico te dice que para demostrar algo tiene que ser contrastable, experimentable, ¿no? Pues son hipótesis meramente la evolución, por eso es una, digamos, no es una teoría, ¿no? Se le da valor al hombre por sus actos primeros, no por sus actos segundos, ¿no? Que pierden de vista. Así es. Entonces, ¿sí se entiende esto de acto y potencia? Bueno, resulta que hay unos autores que dicen que hay personas potenciales. Por ejemplo, después de la fecundación, lo que queda es un cigoto, la primera célula, ¿no? Un cigoto que contiene todo el ADN de todo el instructivo para desarrollarse, ¿no? Para desarrollarse en el tiempo. Bueno, a este cigoto, al embrión, al feto, le llaman persona potencial. ¿Por qué? Porque todavía no es persona, dicen ellos. ¿Por qué? Y volvemos al funcionalismo anterior, al utilitarismo de Peter Singer, ¿no? Todavía no hace, todavía no realiza, todavía no funciona como persona, ¿no? Pero aquí viene una cuestión que quieren meter en términos científicos un concepto filosófico. Y ahorita diré algunas cosas un poco más profundas que esto, ¿no? El concepto de persona no es un concepto científico, sino es un concepto filosófico, que son dos cosas distintas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, y siempre suelen decir algo más o menos como esto, una semilla no es el árbol de manzanas o de cerezas o de lo que sea, ¿no? Y yo siempre digo, es verdad, la semilla no es el árbol. Y entonces dicen, bueno, el cigoto, el embrión, el feto, no es persona. Le digo, a ver, momento. ¿En qué momento de la etapa del desarrollo fisiológico o del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Así lo más claro. ¿En qué momento de la etapa del desarrollo del cuerpo un ente o un individuo, un ser humano, un miembro de la especie humana, deja de ser ese algo y se convierte por acto de magia en persona? Entonces ahí viene la dificultad. ¿Por qué? Porque el concepto de persona no es un concepto del desarrollo de este individuo, sino es un concepto que está más allá, más en la, no más allá en términos de más abstractos, sino más al interior de la persona, ¿no? Entonces, la persona, el desarrollo de una persona tiene nombres propios. Por ejemplo, cigoto, si hay algún médico me podrá corregir tranquilamente, yo no soy experto en esto, ¿no? Cigoto, blastocisto, mórula, feto, embrión, y luego ya nace y entonces es un bebé, un infante, un niño, un adolescente, un joven, un adolescente, joven, adulto, anciano y se muere. Estas son las etapas del desarrollo de una persona, pero la persona es el todo que se está desarrollando, no un momento de ese desarrollo. Entonces, cuando suelen decir personas potenciales, es una soberana tontería, por decirlo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una persona potencial. O se es persona o nunca lo será. O se es persona o nunca lo será. ¿Por qué? Porque no se convierte en persona. La persona no cambia, se genera. Y por eso la generación de una persona es en la concepción. Se genera y puesto que es un ente material, la generación y la destrucción, lo que sería la muerte. Ahí desaparece la persona, ¿no? Filosóficamente hablando. Digo, hasta teológicamente hablando. Se confunde una etapa del desarrollo con el ser que se desarrolla. Y esto es bien importante tenerlo aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir más o menos aquí, cuando está en este punto la discusión y les ganaste este punto, te suelen sacar el otro ejercicio que no lo puse porque ya nos extenderíamos mucho, de imagínate entonces que estás en un hospital y se está incendiando y está un bebé de 1 año y 10,000 embriones. ¿A quién salvarías? Entonces tú, es una tontería, pero siempre nos ponen a pensar, ¿no? Híjole, pues salvaría al bebé. Bueno, si tú piensas que salvarías al bebé en lugar de los 10,000 embriones, estás bien, ¿ok? Pero en lugar de contestar, revierte la pregunta. Bueno, y si tú supieras que ese niño es Hitler y que
dentro de esos 10,000 embriones está el futuro descubridor de la cura contra todos los cánceres. ¿Qué harías? Entonces va a decir, salvaría los embriones, ¿no? Porque es mejor el bien que el mal. Bueno, es una tontería, es hipotéticamente hablando, ¿no? Pero sí se entiende, o sea, no se dejen engatusar. Siempre las falacias son muy engañosas y suelen tener a veces complicaciones para captarlas, pero para eso estamos aquí, ¿no? Bien, a partir de estas ideas que estaba hoy mencionando, otra lectura recomendada, ya llevo dos, ¿no? Meditaciones y la Odisea de Homero, ¿no? Es el gran problema del positivismo jurídico, ya que si lo dice la ley, piensan que por lo tanto es verdad y justo. Correcto, esto es verdad. Y para ir en contra, por ejemplo, de esto que está diciendo aquí José Antonio Núñez, puedes leer, por ejemplo, Antígona. Hasta dónde el que tiene el poder puede dictaminar lo que es verdadero y justo. Antígona es un ejemplo clarísimo, ¿no? De Sófocles. Digo, estoy recomendando libros clásicos porque me parece que lo mejor es volver a los clásicos antes de leer la literatura contemporánea. Pero bueno, respecto a esto que dice José Antonio, es muy cierto, ¿no? Puesto que ya lo dijo una ley, entonces esto es lo que se tiene que hacer. No. Mucho cuidado con eso, tampoco. No porque lo diga alguien ya es... la ley tiene una definición muy precisa y no porque alguien la dictamine, ya esto se tiene que hacer, ¿no? Hay leyes injustas. Pues bien, después de este paréntesis, lectura recomendada a partir de estas ideas últimas, el cuento, que también lo pueden descargar online y lo pueden conseguir en Amazon, no me paga ni el autor, ni Amazon, ni nadie por el estilo, ¿ok? Es un cuento que se llama Prepersonas, de Philip Dick. No sé si han visto la película de Blade Runner, pero él es el autor de la idea general, ¿no? Y varias películas que se han llevado al cine son obras de este individuo, ¿no? Una con Minority Report, por ejemplo, muy buena película, también es un libro de él, ¿no? Bueno, Prepersonas es un cuento, la verdad es que no son más de 16 paginitas, o sea, es muy cortito, en donde la idea general es, y a propósito de lo que dice ahorita José Antonio, pues, viene muy de la mano, ¿no? En el futuro, a la edad de 12 años, tú todavía no eres persona. ¿Por qué? Porque así lo dice el gobierno. A los 12 años no eres persona. Porque no has podido responder un ejercicio de matemáticas. Entonces dice que a los 12 años se te infunde el alma, porque el gobierno así lo dice, a los 12 años se te infunde el alma para poder pasar ese examen y a partir de ese momento eres persona. Pero si no lo pasas es que no se te ha infundido y entonces eres candidato para ser abortado por tus padres. Pues es un cuento interesantísimo, súper interesantísimo. Entonces, y viene a colación por lo que dice José Antonio, ¿no? Es decir, ¿quién dijo? El positivismo es, yo digo que esto es, y, bueno, eso es lo justo. Pues no. O sea, ¿quién dice que a los 12 años es persona? ¿Quién dice que a las 24 semanas apenas todavía eres viable para abortarte? Bueno, no a las 24, ya vamos a meternos hasta las 40 semanas. Al cabo, pues, el positivismo jurídico es mientras lo diga alguien, ¿no? Mientras sea aprobado por la mayoría, lo cual no significa que eso lo haga bueno, ¿no? Bien, Prepersonas, Philip Dick. A mí me encanta ese cuento, lo he leído no sé cuántas veces, muchas veces. Pues bien, avanzando un poco más, dimensiones de la persona y su aparente aporio. Después de todo el recorrido histórico, aquí voy a hacer un salto muy grande, ¿no? Después de todo el recorrido histórico de Aristóteles, Platón, Sócrates y un montón de autores, viene un individuo que muere en el año 524 después de Cristo, que se llama Boecio. Con toda la información que Boecio tiene de la filosofía natural, de la metafísica, elabora una definición que hasta el momento es muy utilizada incluso por filósofos, bioticistas y demás gente que nos dedicamos a la defensa de la dignidad y todo lo demás, ¿no? Es la definición de sustancia individual de naturaleza racional. Es una buena definición. Digamos que no es tan mala, pero le falta mucho a esta definición. Pero es la más usada, es la más usada. ¿Cuál es el problema de esta definición? En términos aristotélicos, una sustancia es
todo ente cerrado en sí mismo, es decir, todo ente uno, por eso es sustancia individual, uno. Es decir, el mouse que yo estoy utilizando es una sustancia individual. El teléfono que yo pueda tener es una sustancia individual. ¿Sale? La taza, el libro, cualquier libro que tengo acá, yo soy una sustancia individual. Es decir, todo lo que sea tenga unidad y por tanto es uno. Y puesto que es uno, está cerrado en sí mismo. Está encerrado en sí mismo. Pero este individuo es de naturaleza racional. Después, con el paso del tiempo, habrá un autor que va a decir, bueno, esto en realidad lo que significa es una mónada. Le llaman mónada de monon, ¿no? De uno en griego, monon. Monofisita, ¿no? De una naturaleza. Monografía, la biografía de un individuo, ¿no? ¿En cuál de los libros está el cuento? En Amazon aparecen 3 tomos, es el quinto tomo. El quinto tomo. ¿Vale? Porque son 5 tomos. De hecho, lo dividen por fechas y entonces ahí está en el quinto tomo. ¿Vale? Bien, entonces, Leibniz va a decir, es una mónada, es algo que está completamente cerrado en sí mismo. Leibniz es un filósofo de la edad moderna, ¿no? Entonces, cada vez vamos encerrando a la persona dentro de sí misma y entonces, si llevamos al extremo estas posturas, ¿no? De sustancia individual, de la mónada, entonces lo único que nos queda es el egoísmo de la persona. Soy yo y todo es para mí. Egocentrismo y todas las ideas que vienen a continuación, todas las que se les ocurran, todo es primero yo y luego los demás. Primero mis dientes y luego mis parientes, como dicen los buenos filósofos, ¿no? Primero mis dientes y luego mis parientes. Bueno, la cosa es que un análisis fenomenológico de lo que somos y cómo estamos hechos resalta que esto es insuficiente. Es insuficiente. Entonces, lo que nos queda es que estos filósofos, que les digo, no es que esté mal, es que es incompleto, ¿no? Nos deja que una de las notas o de las dimensiones básicas de la persona a partir de la metafísica de Aristóteles, que es una metafísica sustancialista, una metafísica natural, del mundo natural, del cosmos. Para Aristóteles era impensable pensar, valga la redundancia, que el ser humano es algo más que una porción de este universo que vemos, ¿no? Entonces él dice, y todos estos filósofos, la característica o la dimensión, una de las dimensiones esenciales es la incomunicabilidad. Es decir, el ser es intransferible. En otras palabras, actualmente, y muchos lo utilizamos a la hora de la defensa de la dignidad de la persona humana, es la irrepetibilidad. Es decir, no va a haber 2 Marios por ahí. Qué bueno. O sea, qué bueno que no va a haber 2 por ahí. O sea, sería aburridísimo, ¿no? Pero bueno, sí se entiende esta idea. Es incomunicable. Mi ser es mío. No lo puedo dar a nadie más porque es una sustancia individual. Cada persona es ella misma y no otra, sin ninguna más. No puede ser. No soy yo y mi otro yo, ¿no? Bueno, si eres esquizofrénico, a lo mejor sí, ¿no? Pero ve al psiquiatra, no estamos en filosofía. Bien, esta definición de sustancia individual es congruente con la metafísica de Aristóteles. Hace que lo constitutivo de la persona sea una mónada, es decir, algo encerrado en sí mismo, y es inteligente y libre, es decir, puede conocer la realidad y puede decidir sobre la realidad y sobre sí mismo y cómo actuar en y con la realidad y con los demás, ¿no? Ahora bien, esto a mí me deja con un sabor de boca así como si fuera un tono musical sería un séptimo pidiendo un mayor, ¿no? O sea, como que ibas bien, ¿qué te faltó? ¿Qué le faltaba a Aristóteles? La revelación cristiana. Fundamentalmente, la revelación cristiana. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo interesante, que el concepto, yo les dije que el concepto de filosofía, de persona es un concepto filosófico, es falso. ¿Qué? ¿Nos estuvo engañando todo este tiempo? Bueno, no, los estuve dejando con cierta duda, ¿no? El concepto filosófico de persona, que ahora decimos el concepto filosófico, en su origen es un concepto teológico. Es decir, la filosofía lo toma de la teología
porque dice, es que esto me sirve para designar a este grupo de seres. La filosofía, si no hubiera hecho eso, estaríamos todavía en sustancia individual. Pero ¿qué es lo que sucede? Analícense ustedes mismos, es decir, su cuerpo, sin más, sin meternos al alma y a la espiritualidad humana y todas esas cosas que son mucho más trascendentales. Un análisis fenomenológico del cuerpo, que como dicen los filósofos personalistas, como decimos los filósofos personalistas, que es la expresión de la persona, es decir, es lo que se ve de la persona. ¿Sí? Lo que se ve. Es la manera en la cual la persona se va a comunicar con el mundo y con los demás propios. Nos indica que la relación, y esta palabra por eso la puse así como en negrita y resaltada, porque es diametralmente opuesta a la mónada, por eso mónada está en un color, y digamos que relación en un color, digamos, como contrario, azul y rojo, ¿no? O sea, en apariencia, ¿no? La relación en las categorías, que son las maneras en las cuales podemos hablar de los entes en Aristóteles, por eso dice accidente en Aristóteles. Aristóteles dice que existen 10 predicamentales, ¿no? Predicamentos que son la sustancia y 9 accidentes. Accidentes son cosas que yo puedo decir de algo. Por ejemplo, este aparato es blanco, cualidad, blancura, color, ¿no? Cantidad, más grande, más pequeño, más gordo, más flaco, ¿no? Tiempo, el tiempo de existencia, ¿no? La cantidad de años. Y una de esas 9 categorías, dice Aristóteles, es la relación, cómo se relaciona con el mundo, ¿no? Bueno, la filosofía contemporánea hizo un grandísimo avance respecto a la filosofía medieval, porque dice, es que la relación no es un accidente aristotélico, sino que es un constitutivo de la realidad. Y en este sentido, por ejemplo, muy interesante, la lectura de Martin Buber, ¿no? Que tiene un libro que se llama ¿Qué es persona? Es un librito, la verdad es que muy chiquito. ¿Dónde está? Por aquí, en algún lugar lo tengo. No sé dónde está, pero por ahí está en 3 libros, por ahí está ¿Qué es la persona? De Martin Buber. Entonces, es un libro muy pequeñito. Y entonces él dice que la persona solo se relaciona con un tú. Igual. Y entonces escribe otro libro, que es este, ¿no? Yo y tú, de Martin Buber. Es un libro fantástico, porque pone el acento no ya en el ser de la persona, porque eso lo único que lleva es a hacerlo una mónada, sino a la apertura a la trascendencia completamente. Entonces dicen, a partir de él, y muchos autores más van a decir, la relación no es un accidente, sino es un constitutivo de la persona. Estamos abiertos a los demás, ¿no? Y es la máxima comunicación. Y entonces se da una, por eso dice dimensiones de la persona y aparente aporía, ¿no? Es incomunicable, yo no puedo dar mi ser, porque si no, desaparezco, me muero. O sea, puedo participar a mis hijos, ¿no? Pero no es mi ser, o sea, mi ser es participado también, porque participé de mis padres, ¿sí? No puedo comunicar yo mi ser, porque si no, si lo doy, desaparezco. Pero al mismo tiempo que soy incomunicable, mi máxima comunicación es la relación. Yo soy comunicable o incomunicable. Bueno, es que soy las dos. En 2 modos de ser distintos, ¿no? En la unidad de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a esta máxima comunicación, a esta relación, le llamamos coexistencia. Y esta palabrita, ya con esto voy a terminar, porque no vamos a terminar diciendo todo lo que es la persona, porque es imposible, pero con esto voy a terminar con esta idea, ¿no? Para dar lugar a las preguntas y todo lo demás, ¿no? Es decir, coexistencia nos dice 2 cosas. Que mi ser, mi existencia, ¿sí? Todo el mundo dice, tú existes, pues sí, yo existo, ¿no? Mi existencia indica desde las primeras 2 palabras, letras, perdón, ex, significa que yo salí de alguien. Yo vengo, yo procedo de alguien. Y por tanto, mi ser implica una relación con mis padres, pero fundamentalmente con Dios. Y esto
Digo, si hay alguien que no es creyente, no importa, porque nadie se da el ser a sí mismo. Y este universo no se puede dar el ser a sí mismo, sino que alguien lo tiene que hacer, alguien se lo tiene que dar, de alguien lo tiene que participar. Por eso nosotros no es que seamos, nosotros existimos, salimos del ser. El ser nos es dado por participación. Eso es lo que significa existir. Ex essere, salir del ser. Y solamente hay un ser. Existencia. Podría repetirlo, ¿no? La palabra existencia significa ex essere. Salir del ser. Yo no soy el ser. Mis hijos salieron de mí, pero yo no soy el ser. Yo salí de mis padres, pero mis padres no son el ser que da el ser a todo. Por lo tanto, si seguimos pensando hacia el pasado, tendríamos que sostener que por una causa fundamentalmente o esencialmente ordenada, es decir, no solo en los accidentes, la transmisión del cuerpo, que es lo único que hacemos, sino esencialmente que nos da el ser, debe existir un ser superior. Y llámale como quieras, ¿no? Nosotros le llamamos Dios. Es el nombre con el que se le conoce, es la definición de la RAE, ¿no? Entonces, yo salgo de Dios. Entonces, la palabra coexistencia, la primera relación que tenemos nosotros es con un ser superior, con Dios, ¿sí? Porque de ahí provenimos. Pero al mismo tiempo, puesto que es una coexistencia, hay otros que también son existentes como yo, como es el caso de todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí reunidos coexistimos, es decir, estamos abiertos a los demás. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por dos cosas fundamentalmente. Esta máxima comunicación o esta relación se da en dos sentidos, ¿no? Primarios, que luego se tendrá que profundizar. La primera es que para yo existir tengo que ser hijo. No puedo no existir o no puedo existir no siendo hijo. No puedo existir no siendo hijo. Es absurdo, porque si no, entonces yo me puedo dar el ser. Y si yo me puedo dar el ser a mí mismo, es otro absurdo. ¿Por qué? Porque tendría que no ser para darme el ser y luego ser, lo cual es absurdo. Si se da a entender esta idea, ¿no? Entonces, mi primera coexistencia es salido de Dios y ser hijo. Pero al mismo tiempo, esta coexistencia me lleva a pensar que mi cuerpo está hecho para ser donado a alguien más. Y entonces hay una autora que me encanta escuchar, Blanca Castilla, que estuvo desarrollando una idea que para profundizar en esto que estoy diciendo, ella decía, es que la persona tiene estructura familiar. Primero es hijo y luego puede ser esposo o esposa. Pero su cuerpo está hecho para donarse completamente. ¿Y por qué puede donarse? Porque es una relación que es libre. Toda relación tiene que ser libre. Entonces, al donarse, entonces la estructura del cuerpo nos dice todo. Y a partir de aquí, por ejemplo, estas dos ideas que acabo de decir son el inicio de lo que después Juan Pablo II va a desarrollar con la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, o la persona masculina y persona femenina, están hechos el uno para el otro. El hombre se dona, se relaciona con la mujer dándose y saliendo de sí, ¿no? Y la mujer se dona recibiendo en sí. Y entonces dice esta autora que las preposiciones con las cuales se describe al hombre y a la mujer es el hombre es desde y la mujer en. ¿Por qué? Porque es desde el hombre y en la mujer que se produce la vida, para producir una nueva sustancia individual de la naturaleza racional. Entonces, allí se cumple todo el ciclo. Entonces, todas estas ideas que nos vienen a decir que es bien difícil definir en una sentencia qué es la persona. No es posible definirlo en una sentencia. Si ustedes quieren una sentencia, una afirmación clara y concisa, la mejor que tenemos es sustancia individual de naturaleza racional. Luego Santo Tomás la convirtió y dijo subsistente individual de naturaleza racional.
habría que entender mucha filosofía atomista para entender ese cambio de subsistencia a subsistente, pero luego la filosofía contemporánea dice espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado. Entonces son definiciones que nos pueden ayudar, pero no podemos encajonarnos en una definición de la persona, porque definir es limitar. Y de suyo, puesto que la persona es relación, pues se abre a infinidad de cosas, ¿no? Y se abre al infinito que es Dios. Entonces es muy complicado definir a la persona. Pero estas son ideas como para ir profundizando donde ustedes quieran. A mí lo que más me encanta es, por eso estoy estudiando a la persona, escribiendo una tesis sobre esto, pero les digo, ahorita les decía, resumir todo lo que he estudiado en 40 minutos es bien complicado. Entonces, si ahorita me dicen, oye, ¿puedes explicar la coexistencia? Pues es que eso es un concepto que da para otro curso completísimo, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero con estas pequeñas ideas, que traté de hacerlo lo más asequibles, entendibles, sin hablar el lenguaje filosófico de los que sí están como Heráclito, el obscuro, ¿no? Sino adecuarlo a la realidad, porque yo soy de la idea de que la filosofía no puede quedar en la oscuridad, no debe quedar en las aulas, debe permear en la sociedad, pero para permear en la sociedad tienes que darle las ideas claras. Entonces espero haber sido claro, y si no, pues no. O sea, porque ya se me acabó el tiempo y no acabé. O sea, así de sencillo, ¿no? De hecho, esta era mi última diapositiva, si ustedes se fijan. Entonces, la verdad es que intento la mayoría de las veces ser lo más claro posible y este es un tema que me fascina, pero es muy complicado, muy complicado. ¿Cómo se hace para tener maestros como usted? Pues que estudien esos maestros, ¿no? O ir a escuelas donde sí den buena filosofía, ¿no? Docente en bachillerato técnico. Ah, pues ahí están, ¿no? Las diapositivas esas se las van a hacer. ¿Volverás a ofrecer pronto el curso de biótica? Esperemos que sí. O sea, eso yo haré llegar. Ahorita estamos ahí en el CEFIS, estamos en diálogos para dar próximamente cursos bien dados, bien fundamentados, no cursos de for dummies, ¿no? O sea, no, que exigen una buena formación en el docente, en el que va a impartir el curso, y además que el alumno se le exige el estudio, ¿no? Entonces, son cursos bien. ¿Cuál sería el error puntual dentro del derecho cuando define a la persona humana? Pasa que el derecho tiene que dar una definición, pero siempre se va a quedar corta. Siempre se va a quedar corta. Por eso les digo, o sea, si van a utilizar una, usen la de Boecio. No es la mejor, pero es la menos peor. O sea, no sé si me voy a entender, ¿no? Sí es complicada, pero al menos te da la oportunidad de estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, porque no apelas a un momento del desarrollo de la persona, sino a una cuestión más filosófica, ¿no? Pero pues por ahí iría la cosa, ¿no? Más o menos. Sí. Eso que dice Nicasio Villas. Creo que de todos modos sería útil empezar a hablar de la persona humana como espíritu encarnado en vez de animal racional. Sí, lo de animal racional ya quedó muy en el pasado. O sea, era la definición de Aristóteles y ya quedó. O sea, de hecho, la definición de animal racional fue mejor que la de Platón. La de Platón era bípedo implume, o sea, un ser de dos patas sin plumas. Hemos ido avanzando, creo yo. Pero bueno, por ahí va la cosa. No sé si hay algo más. Excelente, pues muchas gracias, maestro. Ya nos llegó una pregunta más. ¿Cuál es su opinión acerca del transhumanismo? Mira, el transhumanismo, híjole, esto da para otro curso. De hecho, en el curso de bioética, cuando hablamos de reproducción asistida, ahí se dan unas líneas para emprender una investigación o un curso sobre el transhumanismo. Para mí es una debacle de la persona. O sea, es no entender qué es la persona. De hecho, una de las cosas que podríamos hacer para cambiar la charla de hoy es, en lugar de definir a la persona como, o iniciar la pregunta de ¿qué es una persona? Tendríamos que decir, ¿quién es una persona?
quién es una persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien llega ahorita aquí a mi puerta y toca, yo no voy a decir, ¿qué cosa está tocando mi puerta? O sea, eso, o sea, y cualquiera, o sea, nadie preguntaría qué es, o sea, no, preguntaría quién es, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las cosas, ¿no? O sea, varias cosas se pueden hacer. Decir qué es la persona, quién es la persona, animal racional ya no, espíritu encarnado. De hecho, tengo un libro que así se llama, ¿no? O sea, espíritu, el hombre, espíritu encarnado. Este es muy buen libro también para iniciarse. Ahorita alguien preguntaba sobre, perdón, antes de, para terminar de contestar lo del transhumanismo, yo creo que queda muy claro, si ustedes tienen acceso a Internet, como es obvio que todo el mundo lo tiene, ¿no? Hay un video de 8 minutitos de Miklos Lukács, 8 minutos donde explica el transhumanismo y te queda claro por qué no está bien. O sea, es no haber entendido al ser humano, es pretender que el ser humano sea algo más. O sea, de hecho, primero fue Nietzsche negando a Dios para luego hacer al superhombre y luego del superhombre convertirlo en el post-hombre, ¿no? O sea, es la eliminación rotunda del ser humano, finalmente. ¿Cabe hablar del espíritu del alma al tratar de definir a la persona? Yo, por ejemplo, en el curso de bioética, suelo distinguir entre alma y espíritu, por una cuestión pedagógica. Pero depende de qué es lo que quieras decir por alma y qué quieras decir por espíritu. En unas cosas será bien y en otras no estará bien. Pero es válido, es válido, es válido. Un presidente de la Corte de Guatemala utilizó espíritu encarnado para analizar a la persona humana como sujeto de derecho. Pues mira, aquí en México no sabe ni siquiera que es una persona, entonces ya la llevan de gane con, que más que nosotros, ¿no? Juan Pablo II en su libro Matrimonio y Familia explica raciocinio como regalo de Dios a la persona. Sí. ¿Cómo diferencia del resto de la creación? Sí, eso ya en un concepto más teológico sería hablar de lo que es la imagen y semejanza de la persona. Así es el Génesis, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza. Evidentemente Dios no tiene un cuerpo, por lo tanto, entonces, ¿dónde está la distinción? Pues en la parte espiritual, que sería el conocer y la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y ya para terminar esta idea, uno, cuando conoce, pues tiene que conocer la máxima verdad, que es Dios. Y si ama, que es la voluntad, debe amar el máximo bien, que es Dios. Por lo tanto, nuestra función en esta vida será conocer, amar, y si conoce y ama, pues va a servir a Dios, ¿no? Pero claro, pues en un curso de filosofía, pues esto no lo puedes decir tan abiertamente, ¿no? Pero ya digamos que la exposición filosófica ya terminó, ¿no? Pero sí filosóficamente, pues, tranquilamente podríamos hablar de Dios, ¿no? ¿Por qué cree usted que la gente ha comprado estos epítetos que vende la izquierda a la gente? Porque no piensa la gente. Fundamentalmente porque no piensa, porque no lee. Y no es que no lea, sino que no lee lo bueno. O sea, hay cientos de libros, miles de libros, millones de libros, si quieres. Y como dicen los de Willy Wonka, y cada día se producen más, ¿no? El abuelo José, ¿no? Pero la cosa está en leer los buenos libros. Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijas, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la sección de filosofía, la sección de teología, entonces estos son, bueno, de aquí hacia, no sé qué parte es, pero hacia allá está la teología y estas dos son todo filosofía. Enfrente de mí está todo lo que es, no quería decir gente ignorante, pero tan así, pero sí es cierto, sí, es que sí es gente ignorante, aunque sea doctor en medicina, porque ignora las cosas verdaderas, así de fácil. O sea, ¿no? Entonces, en la literatura hay que leer los buenos libros. Ahorita les recomendé La Odisea. Hay un libro que yo les puedo recomendar, que lo pueden descargar en Amazon, en Kindle, ¿no? Que se llama ¿Qué leer y cuánto antes? ¿Qué leer y cuánto antes? Ahí, con esos libros que empieces, la verdad es que para un adolescente llegará a los 18 años sabiendo más que un doctor en física cuántica, probablemente, en estos momentos. Agustín Laje tiene muy buenos videos y sacó la batalla cultural, está muy completo. Sí, o sea, es que
De eso se trata, de escoger los buenos libros. Yo voy más por la literatura. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan, digo, para los que son creyentes, no sé cuántos de los que están aquí metidos sean creyentes, pero hay igual funciona digamos, la metáfora, ¿no? Cuando la parábola del sembrador, no puedes echar conceptos buenos y verdaderos en tierra que no va a germinar. Es decir, ahorita no tenemos que enfocarnos, o sea, creo yo mi hija mayor tiene 11 años, ¿no? Entonces yo estoy formando o estoy cultivando, estoy preparando tierra fértil con libros buenos. ¿Por qué? Porque si esta tierra está fértil, yo puedo echar la semilla de la verdad y del bien y va a florecer. Actualmente, ¿por qué? Lo que decía lo de la gente izquierda es porque esta base humana está destrozada. Tengo muchos amigos que a sus hijos los hacen leer muchísimo y, por ejemplo, libros como, es que no me acuerdo ni cómo se llaman, es de un niño que parece como que dibuja en un cuaderno, que son como 7, 8 libros, no sé cómo se llama. El diario de Win, no sé cómo se llama, no sé. Pero bueno, o sea, es uno de esos libros que no te va a dejar nada, o sea, no te va a hacer crecer como persona. Entonces necesitas humanamente libros que te hagan ser un ser humano mejor, para luego cuando te hablen de la verdad o que te metan algo falso, de la izquierda algo falso, digas, esto no. Por eso es lo que yo digo, que es gente ignorante, o sea, sabe muchas cosas, pero saber muchas cosas no te hace más culto, te hace un gran, digamos, listillo del mundo, astuto, pero no sabio. Entonces, lo que buscamos es gente sabia, ¿no? ¿Cuál el mejor libro filosófico que usted podría recomendar para inspirarnos algo de cultural conservador? Laje Muñoz. Pues mira, hay muchos, hay buenos libros. Y ahorita, por ejemplo, lo que dicen, ¿cómo puedo iniciarme en metafísica? Yo te puedo recomendar el libro de metafísica de la UNAV, de la Universidad de Navarra. No tengo yo aquí uno, lo tengo prestado, pero tiene un color así como ocre, ¿no? De la Universidad de Navarra. Ese es un buen libro. Y si alguien quiere, yo voy a dejar aquí, o bueno, mediante aquí, si me hacen llegar, yo puedo mandar algunos títulos. Ahorita no tengo, o sea, aquí tengo varios, pero no todos son como para iniciarse. Pero tengo aquí varios de metafísica, ¿no? Pero no todos son para iniciarse. Mandé una pregunta y no la han comentado. ¿Cuál fue? Escríbela de nuevo, porque no veo la pregunta. Justo, Mónica, te escribí en particular porque no vemos la pregunta. Sí, nomás dice, tengo Para una poder pregunta y 2 responder. comentarios. Ajá. A Antes de, todos bueno, los que nos han ido preguntando que cuál es el siguiente curso y así, les haremos llegar por correo, 1, la presentación, 2, información del curso de certificación que da el maestro Mario Zambrano, y también desde Patria Unida les estaremos mandando todos los demás cursos que tendremos. Por ejemplo, tendremos uno con Miklos justo sobre el tema de transhumanismo. Entonces, serán 3 meses de lleno en el tema de dignidad humana. Después nos vamos a meter a familia, libertad, qué es ser conservador. Entonces estén atentos a las redes sociales y a sus correos, que ahí les estaremos llegando la información. Y para los libros, les anuncio, a ustedes son los primeros en saberlo, que a partir de marzo en la página de Patria Unida vamos a publicar una serie de recomendaciones de libros de este tipo para que todos puedan tener acceso a ellos y pues estemos, como bien dijo el maestro, más informados y preparados para dar esta batalla. déjanos, termino de comentar ¿cuál mejor libro filosófico para inspirarnos en algo cultural conservador? Digo, hay muchos y prácticamente cualquiera de ellos que leas. Yo iría primero por Peterson, el de 12 reglas para vivir. Yo iría por ahí, primero. Es un libro bueno. Ahora, si quieren, también Pablo Muñoz hizo un curso hace un año y medio sobre comentando, son las 12 reglas para vivir. Entonces, él hace un curso completo y gratuito que está en YouTube, comentando cada una de las reglas.
Entonces está muy bueno el curso, está muy bueno el libro y me parece que ese es uno para iniciarse, pues está bastante bien. Y si uno dice, yo no sé mucho de filosofía, tome el curso. Y aparte también dio uno sobre 1984, que también está muy bueno. El libro y el curso también lo explica bastante bien. Entonces por ahí va. Eso sería. Título de la Universidad de Navarra. Ah, aquí lo acaba de poner. Se llama, mira, te lo voy a poner porque ese sería el, lo puse para, bueno, sí, ese es. Ese sería el libro que yo recomendaría para iniciarse en metafísica. Es bueno, el Tomás Alvira, por cierto, es que no sé si es el, sí, Tomás Alvira, paréntesis cultural, o bueno, no tan cultural, sino más bien religioso teológico, está en proceso de canonización. A mí me dio clase el hijo, Rafael Alvira. Entonces, Tomás Alvira y su esposa están en proceso de canonización. O sea, los papás de mi maestro están en proceso de canonización. O sea, eran buenos y además buenos metafísicos. Entonces, pero bueno, ese es un buen libro. No sé si hay algo más. Excelente, pues al parecer ya no hay más preguntas. Maestro, nuevamente, infinitas gracias por No, hombre. esta charla tan valiosa para nosotros, para empezar, pues abrirnos los ojos y las puertas en la formación para defender y tener muy claro, ¿no? En qué estamos dando esta batalla y esta guerra que al final es antropológica porque es contra el Así ser. es. Entonces, a nombre de Patria Unida nuevamente le queremos agradecer enormemente y como les comentaba a todos, por correo irán recibiendo la presentación y los cursos de certificación en temas de bioética que ofrece el profesor. Sí, mira, voy a poner aquí mi teléfono por si alguien tiene más dudas, pues ahí me va escribiendo y yo la verdad es que no contesto por la mañana porque, digo, batalla cultural, yo sí la llevé al extremo, yo saqué a mis hijas de la escuela, o sea, yo doy clase, o sea, yo educo a mis hijas aquí en casa, pues ellas sí, yo estoy toda la mañana con ellas, hija mayor y todo. Pues tengo desde el bebé de 1 año hasta mi hija de 11, todos ahí toda la mañana, entonces se pone muy intenso, ¿no? Entonces ahí cualquier cosa, tengo 5 hijos, ¿no? Entonces ahí me escriben a ese número y yo contesto en la medida que pueda, pues voy contestando durante, si puedo durante la mañana o durante la tarde o a la hora que pueda, porque las niñas se acaparan, ¿no? Entonces hoy las corrí de la casa para que no estuvieran aquí gritando, sino aquí estaría ya una apareciendo y saludando y se vería aquí una manita o algo. Siempre son así. Pero bueno, pues cualquier cosa estoy ahí a sus órdenes. ¿Dónde se puede ver al profesor? Si eres de Chihuahua, aquí nos podemos ver. Pero si no, yo trabajo, estoy asociado, digo, la Academia de Artes Liberales Edith Stein, trabajamos juntamente con un centro formativo que se llama CEFIS. El CEFIS, así lo buscan ustedes ¿cómo se llama? En el Facebook, y ahí es donde solemos poner fechas de inicio de cursos y pueden escribir allí también, me escriben a mí, le escriben ahí para próximos cursos que vamos a estar dando. Vamos a dar uno de antropología y uno de bioética, sobre que a lo mejor los hacemos diplomados, pero en Villa Ahumada, de ahí es mi suegro, de ahí es mi suegro. Entonces podemos ir a comernos unos tacos a Villa Ahumada. En fin, no les quito más su tiempo porque estoy aquí ya con otros. Pero bueno, entonces, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto y atentos a las redes sociales de Patria Unida MX, la página igual www.patriaunida.mx, donde van a encontrar toda la información de los próximos webinars y cursos formativos que tendremos. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos los que estuvieron conectados y atentos a la clase. Buenas noches a todos. Hasta luego.